Buenas tardes, mi nombre es Aurora Guadalupe Moreno Gómez. Soy estudiante de la nivelación de la licenciatura en enfermería no escolarizada. Soy del grupo 4. Mi profesora es Aurea Márquez Mora y a continuación les presento mi video sobre la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, permitiendo intervenir en su curso natural. Concepto y evolución de la epidemiología. En el siglo XV aparece el padre de la epidemiología, cuyo lugar y radicación fue Londres, con importantes aportaciones en el tema del cólera. Fue un médico inglés. Fue el pionero en el uso de metodologías de investigación epidemiológica moderna. Ejemplo, la implementación de encuestas. Concepto de la OMS. La epidemiología es el estudio de la distribución de determinantes estados o eventos, en particular enfermedades, relacionados en la salud y en la población de esos estudios al control de enfermedades. Uso y alcances y limitaciones de la epidemiología. La epidemiología es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que influyen o determinan esta distribución. Cada uno de nosotros tiene ciertas características que nos predisponen a diferentes enfermedades o nos protegen frente a ellas. La tríada ecológica. Es uno de los modelos tradicionales desarrollados por los científicos para estudiar condiciones relacionadas a la salud. Anteriormente, la tríada epidemiológica solo explicaba los elementos que se fluían en la contracción y propagación de las enfermedades infecciosas, y ahora este método es también aplicable a enfermedades no infecciosas. Método científico, epidemiológico y clínico. En el mundo de la investigación existen diferentes metodologías. Esto quiere decir que son diferentes pasos a llegar a las resoluciones, a las necesidades de una población, dependiendo del lugar donde se aplique. Los métodos clínicos y epidemiológicos no son divergentes, sino que se complementan para desarrollar un toque transdisciplinar imprescindible para la investigación y la solución de problemas de salud. El método científico es un proceso que se explica fenómenos, establece relaciones entre los hechos y explica los fenómenos físicos del mundo y permite obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Todo método científico se somete a una prueba que consiste en descubrimientos, puede ser comprobados mediante experimentos por cualquier persona y se genera una hipótesis. Son revisados y cambiados si no se cumplen. El método epidemiológico se utiliza para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines que afectan a la colectividad, con el fin de dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población. El método clínico tiene como objetivo de estudio el proceso de la salud-enfermedad y el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la edad científica. Integración de la epidemiología en tu campo laboral. El objeto de la epidemiología ha sido y será combatir las enfermedades e incorporarse en la búsqueda de la salud. Esta es la unidad 1, en donde se abordaron varios temas de la epidemiología y que en mi vida laboral no se lleva a cabo en su totalidad, puesto que varias enfermedades son diagnosticadas en mi unidad de trabajo, pero no se le da el seguimiento epidemiológico porque al paciente no le interesa colaborar con el departamento. En la unidad 2 veremos algunos temas como razón.
Son magnitudes que expresan la relajación aritmética existente entre dos eventos. Proporción. Número de veces en las que se presenta un evento. Tasa. Magnitud de cambio de una variable por unidad de cambio de otra. Morbilidad. Cantidad de personas consideradas enfermas es un dato estadístico para comprender la evaluación de la enfermedad. Mortalidad. Número de defunciones de personas en determinado periodo. Incidencia. Número de casos nuevos de una enfermedad en periodos. Prevalencia. Población que se presenta una característica o evento determinado en un periodo determinado. Mediciones y variables epidemiológicas. En el campo de la investigación epidemiológica se aplica la epidemiología para recoger los datos cuantitativos, en donde no son panorama general de cómo está la población en números. Cuando se investiga la salud de la población, también se proponen una o varias explicaciones hipotéticas, que posteriormente son sometidas a contrastación empírica. En este proceso, los conceptos de medición y de variables resultan fundamentales. Las variables epidemiológicas se estudian para determinar los individuos y la población en riesgo, conocer la etiología de la enfermedad, predecir y elaborar una hipótesis, determinar una asociación causal entre la enfermedad y una característica de la persona enferma. Tiempo. Periodo durante el cual los individuos enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como en el cual ocurrió la enfermedad. Lugar. Características, factores o en condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Persona. Características de los individuos expuestos que contrajeron la enfermedad. Causalidad y factores de riesgo. En la población existen algunos métodos para determinar el número de los riesgos que se dan. Es decir, si una población presenta algunos signos y síntomas a través de las medidas de causa y efecto, podemos determinar cuántas personas se pueden enfermar en los próximos días. Es por ello que sus nombres comienzan con riesgo, posibilidad de darse un fenómeno y que en suma con ello condicionantes y determinantes de salud. Vemos cómo se enferma. Causa. Conocimientos de los mecanismos causales sirve para generar nuevas hipótesis y para planear intervenciones que modifican los efectos. Criterios. Criterios de causalidad, estudio de la relación etiológica entre una exposición, ejemplo, en la toma de medicamentos y aparición de un efecto secundario con o sin exposición, o características dentro de una población determinada a través del tiempo. Medidas de asociación y de impacto potencial. Evalúan la fuerza con la que una enfermedad se asocia con un determinado factor. Medidas de efecto. Indican el cambio impredecible en la medida de la frecuencia cuando la exposición es eliminada. El riesgo atribuible de una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia de enfermedad en expuestos a un expuesto al factor de riesgo. El riesgo relativo es una medida relativa de efecto porque indica cuánto más veces tiende a desarrollar el evento en el grupo de sujetos expuestos al factor de exposición. Descripción epidemiológica, causas y factores de riesgo. La posibilidad a que exista un problema de salud. Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas, y por otro lado, contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. La epidemiología tiene entre uno de sus objetivos
primordiales el estudio de la distribución y de las determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud de determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. La cuantificación y la medida de la enfermedad o de otras variables de interés son elementos fundamentales para formular y testar hipótesis, así como permitir comparar las frecuencias de enfermedad entre diferentes poblaciones o entre personas. Unidad 3. Enfermedad. Es un proceso o fase que atraviesan todos los seres humanos cuando padecen una afección, donde cambia su bienestar al modificar su estado de salud. Diagnóstico. Es el proceso de reconocimiento, análisis, historia clínica y evolución de un paciente para determinar su problema o enfermedad, para poder diagnosticar su enfermedad o tratamiento a seguir. Caso. Definición y contextualización. La CIE se considera como una taxonomía de enfermedades por grupos. Es por eso que uno como enfermera debe conocer a qué se refiere, quién lo hace, su objetivo y cómo está estructurada esta clasificación, entre otras. Aprendizaje integradora, diagnóstico clínico. Dentro del proceso de atención de enfermería, metodología de los enfermeros, es de suma importancia el reconocimiento de los signos y síntomas dentro de una sala de hospital, ya que a la suma de varios casos podemos estar determinando que existe un problema de salud epidemiológico en cierto lugar. ¿Qué es un signo? Manifestaciones objetivas que se reconocen al examinar a un enfermo y que son investigadas mediante maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué es un síntoma? Manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y el médico no percibe y es difícil de aprobar. La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas para conocer el comportamiento de las enfermedades en la población, en particular de las que tienen potencial epidemiológico y de las que tienen factores de riesgo que son factibles de intervenir para prevenirlas e incluso eliminarlas, dado su impacto de salud pública. Contextualización de vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica está relacionado con un conjunto de actividades y acciones para poder determinar los riesgos que ocurre un individuo en cualquier condición, pero ahora se está conociendo y determinando exactamente desde su concepto hasta los tipos de enfermedades que emergen o reemergen en nuestra sociedad. La epidemiología tiene como propósito explicar la dinámica de la salud, tener estrategias preventivas para la población.